Buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano, el Señor le bendiga. Estamos en otra transmisión, gracias al Señor, ¿sí? Yo creo que debemos ser agradecidos con el Señor por los medios que nos ha dado para que usted pueda recibir la palabra, ¿sí? Así que le damos gracias al Señor también por eso. Hoy mi esposa va a estar charlando un poco sobre el propósito, ¿sí? Ahora yo defino aquí dos cosas solamente, después la dejo hablar a ella, ¿sí? Hay un propósito que es eterno y un propósito que es pasajero, ¿sí? Bueno, no sé cuál de los dos va a hablar mi esposa porque ella nunca me cuenta lo que dice. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, el Señor le bendiga. Estaba buscando un versículo, así que estaba medio distraída. Vamos a hablar, sí, como decía mi esposo, sobre propósito, ¿sí? Pero vamos a comenzar leyendo tres versículos, del Salmo 108. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmo. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Dios bendiga su palabra. Hay una pregunta que seguramente usted en algún momento se lo ha hecho, nosotros, ¿sí? Una pregunta que se hace millones de personas y están buscando respuesta hoy acerca de si la vida tiene un propósito, ¿sí? Y la pregunta es, ¿tiene propósito la vida? ¿Sí? Es una pregunta que muchas personas aún hoy están buscando respuestas, ¿sí? Y la respuesta no se trata de solamente sobrevivir, ¿sí? Usted y yo sabemos que no se trata de eso nada más. Necesitamos saber por qué nuestro Creador nos hizo y qué es lo que espera de cada uno de nosotros. Como cristianos podemos saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, ¿sí? Podemos saberlo. Y mucho de muy pequeño nos han enseñado que el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y vivir gozoso por siempre en Él, ¿sí? Dios, dice la palabra, que creó al hombre a su imagen y semejanza, y dice que lo creó con el deseo de tener una relación con Dios, ¿sí? El propósito de la humanidad es amar a Dios, glorificar su nombre y tener comunión con Él, ¿sí? Y el propósito individual, el suyo y el mío, es amar a Dios, ¿sí? De todos los creyentes, es amar a Dios, ser como Él, hacer su obra y glorificar. Repito esto, ¿sí? El propósito de cada creyente, el propósito individual, es amar a Dios, ser como Él. Por lo tanto, necesitamos tener comunión con Él para conocerlo, ¿sí? Hacer su obra, por tanto, que dice la palabra de Dios, ir y hacer discípulos, ¿sí? Y glorificarlo. Amén. Toda mi vida debe glorificar al Señor, ¿sí? Y si bien no es algo fácil esto, el Señor no ha creado con este propósito. Hay mucho que tenemos que hacer nosotros, y como recién decía, para poder ser como el Señor debemos conocerlo, ¿sí? Debemos leer su palabra y debemos tener comunión con Él para poder ser como Él, ¿sí? El Señor dice que va trabajando en nosotros día a día para que su imagen sea formada en nosotros, aquella imagen que se perdió cuando decidimos apartarnos de Él, cuando pecamos, ¿sí? Y no solo necesitamos un propósito en la vida, sino que necesitamos y debemos ser fieles en nuestra resolución de cumplir con ese propósito de Dios. El salmista David decía en el Salmo 57:7, dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. ¿Recuerdan a Daniel? Él estaba rodeado de un bienestar
real, ¿sí? Rodeado de costumbre pagana, pero él, ¿qué decidió? Él decidió no contaminarse con todo esto, ¿sí? Él decidió y propuso en su corazón no contaminarse. Y dice la palabra de Dios que Dios honró ese propósito y lo usó a Daniel de manera extraordinaria. Daniel 1:8 cita esta verdad, ¿sí? Dice la palabra de Dios, Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, ¿sí? La bendición de parte de Dios cuando nosotros cumplimos con ese propósito, ¿sí? Los tiempos, recuerdan, en los tiempos de Habacuc eran tiempos difíciles. Hay un precioso versículo que todos conocemos, el de capítulos 3, versículos 17 y 18, donde Habacuc describe la total pérdida, ¿sí?, de las manadas y del fruto de los campos. Pero él dice en ese momento, a pesar de todo esto, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Debemos seguir fieles a la obra de Dios, ¿sí? Debemos ser fieles a la obra de Dios. Y 1 Corintios 15:18 dice, 15:58 dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿sí? Debemos mantenernos firmes en la obra del Señor, debemos mantenernos firmes en buscar, en cumplir ese propósito por el cual el Señor nos ha puesto en el lugar donde estamos, ¿sí? Nos ha puesto en el lugar donde estamos, nos ha puesto en la tierra para cumplir con un propósito supremo, ¿sí? Acá Pablo aconseja de que debemos mantenernos firmes, constantes, ¿sí? Debemos ser constantes, y esto es algo importante para cada uno de nosotros, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo que usted haga y el que yo haga, aquel trabajo que busque servir a otro, ¿sí?, extender el reino, ese trabajo no va a ser en vano, ¿sí? El Señor trae recompensa y bendición a los hijos que son constantes, que se mantienen firmes, que son fieles al Señor. Sabemos que el enemigo, Satanás, quiere destruir nuestra alma y terminar con ese propósito por el cual el Señor nos ha apartado a cada uno de estos, ¿sí? Y en 1 Pedro nos aconseja, acá Pedro, en el capítulo 5, versículo 8 y 9, de la importancia de resistirnos firmes en la fe. Y dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes, ¿sí?, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿sí? Mantenernos firmes en la fe. Esto es lo que nos pide el Señor a través de su palabra, porque el enemigo va a querer destruir nuestra alma, va a querer terminar con ese propósito por el cual el Señor nos ha dado vida, ¿sí? Y hay una realidad que hay personas, o sea, o la gente, con frecuencia se aparta de Dios debido a las circunstancias, ¿sí? Debido a lo que está viviendo, llegan momentos difíciles y lo que primero piensa o hace es apartarse del Señor. Y las circunstancias aquí no son lo más importante, ¿sí? Sabemos que todos vamos a transitar por momentos difíciles, eso lo sabemos como cristianos, ¿sí? Pero sabemos que acá las circunstancias no es lo más importante, sino que lo importante es cómo usted y yo reaccionamos ante esas circunstancias. Y le voy a leer un pedacito de un poema que está relacionado con esto, y dice: un barco sale hacia el este,
y otro hacia el oeste. Uno solo es el viento que sopla. Es la vela y no el ventarrón lo que determina el rumbo que lleva, ¿sí? Ya que sabemos como hijo de Dios que solamente hacer la voluntad de Dios, a través de ella, haciendo y cumpliendo con la voluntad de Dios, podemos tener entrada, ¿sí?, al cielo, a ese lugar que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Mateo 7:21, para ir terminando, dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto aprovecho y vuelvo a decir lo que dije al principio. Todo cristiano sabemos que el propósito principal por el cual el Señor nos ha creado tiene como objetivo es amar a Dios, ser como Él, hacer su obra y glorificarlo, ¿sí? Ese es el propósito. Y el Señor desea que nosotros hagamos esto, ¿sí? Su voluntad. Propongámonos, por la gracia de Dios, encontrar, ¿sí?, ese propósito que Dios tiene para nuestra vida, para que cumplamos con Él, ¿sí? Pongamos toda nuestra parte, y si por ahí estamos desorientados, si se sienta desorientado aún y no puede, todavía está pensando en esa respuesta, cuál es el propósito de su vida, solamente tiene que acudir al Señor y pedirle que Él le esté dando sabiduría, ¿sí?, y que le esté guiando. Hace poco mi esposo estuvo predicando acerca de que cada uno también tenemos un don, ¿sí? Amén. Y el Señor lo quiere utilizar para extensión de su reino, para bendición no solamente de los hermanos en la iglesia, sino para aquellas personas que aún no conocen al Señor. El Señor tiene un propósito. Hay un libro, ¿sí?, de Rick Warren, 40 días con propósito, que dice que no somos un accidente, ¿sí? Dios nos ha creado con un propósito, y uno de esos propósitos es glorificar y honrar su nombre, hacer su obra, ¿sí? Así que bueno, que el Señor le bendiga y que Él pueda traer claridad, entendimiento de su palabra a cada uno de nosotros. Amén. Me gustaría recalcar esto de Pablo buscaba imitar a Jesucristo, por eso dice la palabra que en una oportunidad, mientras está dando consejos a una iglesia, dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y es difícil por ahí, ¿no? Porque aún Pablo, con todas las circunstancias que tenía, con todos los problemas que tenía, digamos que no eran circunstancias fáciles, ¿sí?, por predicar el Evangelio, precisamente por llevar adelante ese propósito de predicar el Evangelio. Pablo era muchas veces encarcelado, era muchas veces maltratado, injuriado, sí, lo golpeaban, lo ponían prisionero, pero él, sin embargo, no negaba a Cristo, sí, en ningún momento, y se mantenía firme en lo que él predicaba. Y por eso Pablo también en una oportunidad dice que nosotros debemos tener la mente de Cristo. Entonces, eso sería algo extraordinario, porque habría un cambio en nuestra vida total, ¿sí?, una transformación total en nuestra vida. Y yo busqué un pasaje con respecto a esto, porque cuando, digamos, en el libro de los Efesios, cuando Pablo está dando consejos de ser imitadores de Cristo, de buscar ser como Él, ¿sí?, y dice que eso es un proceso que se da a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? No es algo terminado y acabado. Por eso dice la palabra del Señor, que dice que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará cada día, ¿sí? Y dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad y en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Hay un pasaje de Juan que también dice que él crecía en estatura, en sabiduría,
y en gracia para con Dios y con los hombres. Era un crecimiento integral, ¿sí? Y así debe ser nuestra vida también, un crecimiento integral. No solo ese propósito de alabar a Dios, sino ese propósito de cada día semejarse a Jesucristo, que es nuestro ejemplo por excelencia. Así que lo invito a que ese sea el propósito para su vida también. Vamos a estar orando en este tiempo por la palabra, orar por las actividades, no solamente de nuestra iglesia, sino también de todas las iglesias de nuestro Paraná, San Benito, ¿sí? Para que el Señor esté obrando en su vida y que el propósito de cada una de las iglesias es predicar el Evangelio y llevar el Evangelio del Señor, ¿sí? Padre amado, te alabamos y te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú pusiste eternidad en nuestro corazón. En un principio, cuando estabas allí creando a la humanidad, creándome a mí, a las distintas personas, Padre amado, tú dijiste, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso, Padre amado, queremos que tú nos bendigas con esos dones y esas capacidades, Señor, que nos permiten obrar y nos permiten bendecir a cada una de las personas que conocemos y las que vamos a llegar a conocer. Te pido, Padre amado, que estés bendiciendo la palabra, que estés bendiciendo cada una de las actividades de las iglesias, de la nuestra también, que estés acompañando a cada uno de nosotros. Señor, nos acordamos los que están pasando por necesidades, por Cecilia, por Marcos, Señor, por Paola, por Margarita. Te pido, Padre amado, que tú estés bendiciendo su salud y la tengas en cuidado, Señor, como siempre lo tienes. Padre amoroso, te damos gracias. Gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, el Señor le bendiga. Gracias por los saluditos que recibimos. Gracias por el aliento que nos dan cada día, porque yo compartí un devocional hoy que decía que todos corremos una carrera, ¿sí? El corredor tiene un objetivo en mente, llegar a la meta, ¿sí? Nuestro objetivo es llegar a la meta del pleno conocimiento de Dios, como hablamos recién. Ese es el propósito, ¿sí? Sin mirar atrás, dejar atrás todas aquellas cosas que nos atan, que no nos dejan avanzar y poner nuestra mirada en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra vida, ¿sí? Así que de esa manera queremos bendecir su vida. Estamos teniendo las reuniones presenciales los días sábados a partir de las 20 horas, los días domingos a partir de las 10:30 de la mañana. Si usted quiere concurrir, no hay problema, usted me avisa antes, me manda un WhatsApp, un mensajito y lo vamos a anotar, ¿sí? Que Dios pueda bendecir su vida. Que el Señor le bendiga. Cristo, yo creo en ti. Yo siempre creeré en ti. Aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti. Por siempre creeré en ti. Aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti. Buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano, el Señor le bendiga. ¿Cómo está? Queremos retomar un tema que estamos viendo, que lo vimos el sábado pasado, digamos, en la enseñanza, que es la curación del ciego de nacimiento. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver el video, si no se lo recomiendo, sí que lo pueda ver para que usted pueda entender esta segunda parte de este mensaje, ¿sí? Y Jesús había hecho un milagro extraordinario, como lo que nos tiene acostumbrado Jesús, ¿sí? Jesús hace milagros extraordinarios en nuestra vida.
Y en esa oportunidad Juan, digamos, narra esta historia para que nosotros podamos aprender y apreciar lo que Dios tiene preparado para nuestra vida, y también cómo Él volcó sus enseñanzas en sus discípulos, cómo los llevó a hacer la parte práctica de un milagro para que ellos pudieran entender el poder que tenía la palabra de Jesús, ¿sí? Y como decía el sábado pasado, esta historia, a mí me gustan mucho las historias del Antiguo Testamento, pero esta historia me llamó mucho la atención porque hay una serie de eventos que se desatan a partir de esta sanidad, ¿sí? Como lo que se llama un efecto colateral que estuvo involucrado los vecinos, el barrio, los amigos, los parientes, los papás, ¿sí? La clase religiosa, por así llamarla, ¿sí? Los fariseos, y todos estuvieron involucrados en un evento que marcó no solamente muy profundamente la vida de este ciego de nacimiento, sino la vida de su familia, la vida de sus vecinos, y también marcó muy profundamente la ideología que tenían los fariseos, ¿sí? Con respecto a los milagros y cómo ellos llevaban adelante las doctrinas de Dios, ¿sí? Pero déjeme que le lea la segunda parte de esta historia. Mientras usted presta atención, ahí busque en su Biblia Juan capítulo 9. Vamos a leer del 24. El 24 yo lo leí, pero quiero recalcarlo bien porque esta es la frase que a mí me impactó mucho, ¿sí? Y dice: por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Entonces el ciego le responde: yo no sé si es pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que antes era ciego y ahora puedo ver. Esa es la frase que a mí me llamó mucho la atención, impactó mi vida, y alrededor de esa frase yo comencé a pensar esta historia, ¿sí? Cómo la ceguera, mis amigos, espiritual, que es el tema que vamos a tratar ahora, cómo nos lleva, digamos, a no poder ver un milagro tan real como lo que Jesús había hecho. Dice: pero ¿qué fue lo que hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, yo les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? Ustedes también quieren ser sus discípulos. Entonces ellos lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos si ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¿Qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos, ¿y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar los que le adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. ¿Sí? Hasta ahí nomás quiero leer la historia.
Ahí termina la historia precisamente, ¿sí? Pero, mis amigos y mis hermanos, acá demuestra claramente que hay como una rivalidad, ¿sí? O una disconformidad también por parte de los fariseos de este acontecimiento o de este milagro extraordinario que Jesús había hecho. Hay un dicho popular que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Lo ha escuchado alguna vez? No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ¿sí? La sabiduría que se esconde, mis amigos, en este proverbio nos dice que hay personas que, aunque tengan delante de ellos, digamos, todas las evidencias muy claras para creer, pero se niegan a aceptar la realidad. Y esto es lo que pasaba con este grupo de personas, mis amigos. Con la sanidad del ciego de nacimiento, en este pasaje, Jesús revela la existencia de otros ciegos, ¿sí? Que a lo mejor son los peores, ¿sí? Los que no quieren ver. Ahora, Juan lo explica muy claramente porque dice: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y aquí nosotros, mis amigos, quiero entrar en un tema que tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer, ¿sí? Esta persona que fue sanada, ¿sí?, de nacimiento, era una persona no vidente, ¿sí? No podía ver. Ahora, esa era una condición física que él tenía, ¿sí? Pero lo que estamos viendo de parte de la comunidad religiosa, de los fariseos, sobre todo, ¿sí? Aquellos que velaban por la ley, aquellos que la interpretaban, ¿sí?, supuestamente, estaban más ciegos que el propio ciego de nacimiento. La ceguera espiritual pareciera ser peor que la ceguera física, ¿sí? Pues mientras unos tienen luz en su alma, hay otros que están en oscuridad aún en sus conciencias, ¿sí? Porque acá, mis amigos, no se trataba solamente de una evidencia muy real, una evidencia que ellos la vieron y ellos obtuvieron el resultado de ese milagro. Aparte, era un milagro que no se podía esconder, mis amigos. Porque todas las personas, como decían en el primer estudio, todas las personas conocían a este ciego. Sabían quién era, sabían quién eran sus padres, dónde vivía, sabían los lugares donde él mendigaba, donde él estaba pidiendo limosna, dice la palabra, ¿sí? O sea, todo un vecindario tenía conocimiento de esta persona que era ciego de nacimiento. Ahora, cuando de pronto se ven envueltas, mis amigos, en este impacto, este shock, ¿no?, de verlo a este hombre que estaba postrado ahí en un rincón pidiendo limosna y viéndolo ahora saltando de alegría y contándole a todo el mundo que él era sano, que Jesús lo había sanado, seguramente fue un impacto muy profundo para, no solamente para el vecindario, sino para los religiosos de ese tiempo. Ahora, los fariseos, ¿sí?, de esta historia tienen los ojos para ver. Ellos tienen los ojos físicos para ver y pudieron contemplar el milagro, ¿sí? Ahora, pero se le había oscurecido, mis amigos, el entendimiento para que no resplandeciera la luz de Cristo. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque estos hombres eran religiosos, como dice la palabra. Cumplían con un rito, mis amigos, aún sin entender por qué lo hacían. Seguían un protocolo de leyes religiosas, aún sin ellos mismos poder cumplirlas, dice la palabra, porque ellos habían creado, diseñado normas legales y decretos, ¿sí?, y leyes a partir de los 10 mandamientos, que fueron un montón, que dice la palabra que ni ellos mismos podían cumplir
semejante peso de la ley. Ahora, estos fariseos, mis amigos, estaban más ciegos que el ciego. Ahora, el asunto es que este tipo de personas, mis amigos, pudieran hacían gala y hacían, como después, publicidad, ¿sí?, de su tradición religiosa, o algún conocimiento espiritual, pero su condición no es menos que la de cualquier otro pecador, mi amigo. Y las consecuencias de esa ceguera le pueden conducir a una eternidad sin Cristo. Ahora, déjeme decirle como primer punto de esta historia que la ceguera espiritual, que es peor que la ceguera física, ¿sí?, impide ver el cambio en otra persona. Yo contaba en el primer momento de esta historia que, mis amigos, él estaba feliz. ¿Usted se imagina un hombre que durante 40 años, yo le puse 40 años, no sé cuánto tendría, pero durante 40 años no pudo ver la luz del sol, ni nada de eso, ni las formas de las cosas, ni los colores? Y de pronto se encuentra con un milagro tan impactante en su vida, no solamente porque pudo abrir los ojos, sino porque también comenzó a entender algunas cuestiones espirituales. Qué tremendo, ¿eh? Supuestamente los fariseos conocían todas las cuestiones espirituales, pero estaban ciegos, mis hermanos. No podían ver, y eso es un indicio de la ceguera espiritual, es que no me impide ver, mis amigos, el cambio profundo que ha habido en la otra persona. La forma como Jesús curó a este ciego de nacimiento ha sido motivo de curiosidad y de extrañeza. Pero este método, mis amigos, que usó Jesús, rompió con las demás formas hechas. Este fue un único milagro que hizo de esta manera, ¿sí? Y como dice la palabra, que a veces, en la mayoría de los casos, Jesús usaba una palabra, decía que fuera sano, ¿sí?, o lo tocaba con su mano, o le ordenaba, ¿sí?, al espíritu que saliera. Había diferentes formas como él hacía, pero esta fue única, mis hermanos. Y Jesús se limitaba a dar una orden y muchas veces la persona era sanada. Ese era el método que usaba por lo general Jesús. Pero con este ciego, Jesús hace un trabajo médico. Cuando usó saliva, barro, y después fue y se lavó en el estanque de Siloé. Ahora, la extrañeza de este método, mis amigos, se plantea porque es la única vez que el Señor lo hizo, ¿sí? Y todas las explicaciones que se han dado al respecto pueden ser meras conjeturas, pero tampoco no dejan de ser válidas, ¿sí? Se ha dicho que la saliva tiene propiedades curativas, ¿sí?, y era muy común usarla. O sea, también mezclarla con barro, ¿sí?, de como fuimos formados, dice la palabra en el Génesis que nosotros fuimos formados del barro, hacía ver que el señorío de Jesucristo tenía poder sobre todo lo creado, ¿sí?, recordándole a los hombres que fue Él quien nos hizo del polvo de la tierra. Ahora, y aquí también, con esto Jesús estaba demostrando que Él puede seguir creando vida aún del polvo, mi amigo. Porque es obvio que lo más importante no es el método que usó Jesús para sanar a este ciego, sino el resultado, mi amigo. El resultado fue impactante. Ahora, si nosotros lo llevamos al punto de vista físico, este hombre tenía los ojos muertos. Muertos, no servían. No servían para el propósito para el cual fueron creados. Estaban muertos. Y Jesús puede dar vida a aquello que está muerto. ¿Se acuerdan cuando Lázaro murió y Jesús esperó 4 días para ir a verlo? Había todo un propósito en esos 4 días. Pero Jesús lo levantó. Incluso Marta, su hermana, dijo:
Señor, ya tiene mucho olor. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible, mi amigo. Nada imposible. Ahora, entre los que lo conocían, mis amigos, a este hombre hubo una división de pensamientos, como decía al principio, ¿sí? Algunos lo conocían, otros que decían que era parecido, ¿sí? Y él afirmaba enfáticamente que él era, ¿sí? Ahora, los fariseos, mis amigos, representan en esta historia, ¿sí?, a los ciegos espirituales. Porque incluso ellos, con su ceguera espiritual, fueron más allá. Sometieron a los padres a un interrogatorio, indagaron al fin de buscar pistas, ¿sí?, o indicios que le permitiera echar por tierra el milagro que estaba a la vista. O sea, comenzaron a buscarle, mis amigos, como dice el dicho popular, la quinta pata al gato. Comenzaron a indagar, ¿sí? E incluso ya llega un momento que se cansa este hombre que tantas veces le preguntaban cómo había sido el milagro, ¿sí? Y que le responde, mis amigos, con una respuesta espiritual tan contundente. Sí, o sea, yo soy un recién nacido, diría en mi vocabulario, no como una paráfrasis. Yo soy un recién nacido, pero ustedes son hace años que son estudiosos de la palabra de Dios y no pueden ver este milagro. Ahora, ningún pecador puede hacer este milagro. Ahora, esas palabras, esas conjeturas, esos pensamientos, ¿de dónde usted cree que salían? ¿De un ciego físico? No, mi amigo. Salían, mis amigos, de una persona que había sido ciega físicamente, sí, pero ahora estaba viendo con una claridad contundente la vida espiritual, mis amigos. De pronto se vio involucrado porque él seguramente no podía entrar al templo. Además, más adelante vieron que usted dice que lo echaron del templo, lo expulsaron del templo, porque querían esconder el milagro que Jesús había hecho. No quería que se supiera nada de ese milagro, porque era más, digamos, satisfactorio para ellos el seguir ocultando este milagro. Es más, trataban de buscarle, al indagarlo tantas veces a los padres, a los vecinos, a él mismo, ¿sí?, a indagarle tantas veces, lo que buscaban era que él cambiara la versión de cómo habían sido las cosas. Pero mis hermanos, como dijo Pedro y Juan, no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Es imposible, mis hermanos, tratar de ocultar el sol con la mano. Es imposible. Ahora, acá hay una cosa muy evidente, mis amigos. La ceguera espiritual permite eso, conservar las formas, ¿sí?, mantener la tradición en lugar de aceptar la vida nueva en Cristo. Y esto nos pasa muchas veces, mis amigos, cuando nosotros somos bautizados, ¿sí?, cuando comenzamos a transitar en el camino del Señor. Muchas veces en ese camino, en ese crecimiento espiritual que debemos ir haciendo, ¿sí? La otra vez estuvimos hablando de los dones espirituales, ¿no?, y cómo cada uno de los dones que están dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, puede beneficiar y ayudar al otro a crecer, ¿sí? Pero aún en ese crecimiento muchas veces miramos hacia atrás. ¿Cómo era nuestra vida pasada? Y muchas veces el viejo hombre, como dice la palabra, sí nos tiene atado, nos tiene agarrado, y preferimos conservar algo, ¿sí?, en vez de salir adelante y en vez de seguir creciendo y olvidando lo que está atrás. Por eso Pablo decía, me olvido lo que queda en el pasado, lo que queda atrás, y me extiendo hacia la meta con tal de llegar al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, la ceguera espiritual es peor que la ceguera física. Y una de las cosas que hace es tratar de mantener una tradición que es muerta. Jesús
era el Dios de los milagros. Él podía hacer cualquier milagro que quisiera. Tenía el poder para hacerlo. Y Jesús era creativo con los milagros. ¿Se imagina? Era creativo con los milagros. Porque uno lee los diferentes milagros y realmente Jesús usaba formas y maneras y métodos diferentes la mayoría de las veces. Quizás usaba más el dar una orden con su palabra o de poner las manos, pero tenía otros métodos creativos, mis amigos. Y cuando uno nace de nuevo, ¿sí?, comienza a tener esa creatividad nueva. Ya las cosas las tiene que ver distinto, mi amigo. Tiene que ver diferente la vida. Porque Jesús comienza a trabajar en ese nuevo ser. No es que usted sea nuevo físicamente, pero incluso aún hay un cambio físico en usted. También hay. No cambia de forma, digamos, no queda ojos verdes ni pelo rubio en el caso mío, ¿sí? O en el caso del rubio queda morocho, ¿sí?, de ojos marrones, con barba, sin barba, más delgado, más gordito, con más físico, ¿sí? No me refiero a ese cambio, ¿sí? Sino me refiero, mis hermanos, que uno muchas veces conserva cosas que son tradiciones. La mayoría de nosotros viene de una tradición, de un credo. Y hay muchas cosas a veces tan arraigadas en nuestra vida que no nos animamos No nos animamos, mis amigos, a crecer, a tomarnos del Espíritu Santo y poder comenzar a hacer cosas nuevas en nuestra vida. Por eso el salmista dice, debe haber en nosotros cada mañana un cántico nuevo, no la misma canción repetitiva de todos los días, ¿sí?, ya sin sentido, sino que tiene que haber cosas nuevas en nuestra vida todos los días, porque Dios es un Dios de sanidad y un Dios de creatividad, ¿sí? Comenzamos a resolver los problemas y los conflictos de otra manera, con otra visión, mis amigos, con otra mentalidad, con la mente de Cristo. Y eso indudablemente lo hace el Espíritu Santo, mis amigos. Nosotros cuando estudiamos, yo en el caso mío, cuando estudiaba, que en ese tiempo era la pedagogía nueva, digamos, cuando ingresé al magisterio yo, había una línea de transición, una línea de corte, se estaba dejando la vieja pedagogía, ¿sí?, la pedagogía tradicional, ahí está la palabra tradicional, ¿sí?, y se estaba comenzando con una nueva pedagogía. Bueno, yo estudié con todo eso nuevo, ¿sí?, dentro de la línea pedagógica, ¿sí? Pero aún así, mis amigos, aún así, nuestra mente, mis amigos, decía, pero si a mi maestro que me dio clase a mí le dio resultado, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué no va a ser bueno? ¿Me entienden? Y así es la tradición, mis amigos. La tradición te hace repetir lo de antes, quizás errado, ¿sí?, con los nuevos adelantos pedagógicos, con todas las nuevas teorías pedagógicas, con la teoría de las inteligencias múltiples, todo eso que el niño aprende, que tenemos varias inteligencias, no solamente una sola inteligencia, ¿sí?, sino que tenemos varias, podemos llegar al conocimiento a través de varias inteligencias. Ahora eso es increíble, pero eso no se sabía años atrás. Y con estos nuevos descubrimientos la pedagogía mejoró, la relación entre los alumnos y los maestros mejoraron, entre el conocimiento y mejoraron muchas cosas. Ahora, si lo trasladamos al plano espiritual, mis amigos, Jesús dijo en su palabra, dice, no podemos poner, digamos, el vino nuevo en odres viejos. Ya vamos a ver ese tema, pero es una de las cosas incomprensibles, mis amigos. ¿Cómo la ceguera espiritual puede preocuparse más por guardar la tradición que aplicar la misericordia de Dios?
¿sí? Los fariseos no pudieron ver un hombre que quiso ver, que quiso conocer, que quiso saber de los colores de la naturaleza, por ejemplo. No pudieron ver el gozo de alguien que quiso distinguir cómo eran sus padres, quién eran sus hermanos, cómo vestían sus amigos. Mis amigos, ellos estaban tristes y amargados y preocupados por lo que decía la tradición. Ahora, mis amigos, ellos no pudieron calcular, por eso hablo de la compasión aquí y la misericordia de Dios, ¿sí? Ellos no pudieron calcular, mis amigos, el dolor, la tristeza y la frustración que pueden llevar a una persona a la falta de la vista, mis amigos. No lo podían ver. Un ciego podrá sentir, pero lo más difícil es opinar sobre lo que otros pueden ver. La preocupación de los fariseos era que aquel hombre llamado Jesús no procedía de Dios por no guardar el día de reposo. Tradición. Tradición. O sea, no podían ver la gracia y la misericordia de Dios por la tradición. Ahora, cuando los hombres hacen de la religión un fin en sí mismo, se pierde toda posibilidad, mis amigos, de ayudar a otros. Y Jesús condenó esta actitud. Fue por eso que dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Mis amigos, con mucha frecuencia los hombres son confrontados sobre el amor de Dios y su regalo de la vida eterna, pero se niegan a recibirlo porque el Evangelio de Cristo, mis hermanos, los trastoca sus creencias y sus tradiciones. El Evangelio de Cristo va a transformar tu vida. El Evangelio de Cristo te va a decir que tenés que arrepentirte de tus pecados. Y no nos queremos arrepentir. Porque muchas veces nosotros pensamos que no hemos hecho nada malo, que somos unas personas buenas. Pero con eso no basta, mi amigo. No basta con eso. Tengo que arrepentirme de estar lejos de Dios. Y tengo que aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Y tengo que comenzar, mis amigos, una vida nueva a partir de eso. Pero muchas veces mi vida, aún después de bautizada, ¿sí? Aún después de empezar a congregarme, muchas veces nos siguen atando las tradiciones que tenemos en nuestra vida. Porque precisamente no le entregamos todos al Señor, ¿sí? Es terrible pensar, mis amigos, que alguien se está perdiendo por la eternidad, por las tradiciones, porque prefiere mantenerlas, mis amigos, en lugar de aceptar la renovación que Cristo nos da. Son muchos los que todavía se niegan a que se les quebrante su día de reposo, mi amigo, antes de dar cabida a la obra de cambio y de transformación que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. El gran problema para algunas personas recibir a Cristo es porque presuponen que hay un cambio radical en su vida. Por supuesto que hay un cambio radical. Y muchas veces queremos mantener eso, mis amigos, lo que traemos, la tradición, en vez de cambiar, hacer un cambio radical en nuestras vidas, ¿sí? Algunos temen más a la ira de los hombres que al juicio divino, ¿sí? Porque ¿qué van a decir de vos? ¿Qué van a decir si te ven leyendo la Biblia? ¿Qué vas a decir si te ven yendo a la iglesia con la familia? Que se van a burlar de vos, te van a decir, ahí va el pastorcito, o va con la Biblia bajo el brazo, ¿sí? O se pasa sirviendo en la iglesia, sirviendo en la comunidad. ¿Eso no está bueno? Está muy bueno, mi amigo. Porque nuestra vida es una vida de servicio. Ya estuvimos hablando de eso. Es una vida de servicio, mis amigos. Y si no es así, responsablemente debo venir a evaluar y a considerar a menos de quién está en mis manos, en las manos, mi vida eterna, mi amigo. Tengo que evaluar. Por eso Pedro decía, más vale hacerle caso a Dios que a los hombres. Es más beneficioso hacerle caso a Dios que hacerle caso a los hombres.
Mis amigos, porque estos hombres, con tradición, con ceguera espiritual, te van a decir que lo que estás haciendo no está bien, que estás equivocado, que estás cerrando el camino. Entonces, mis amigos y mis hermanos, que no está en la religión de mis pasados, en la tradición heredada, sino en las manos de Dios, mis amigos. Jesucristo dijo estas palabras: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y les doy vida eterna. Mi vida eterna está en las manos de Dios, no en la tradición. Otro punto importante, mi amigo, es que la ceguera espiritual, ¿sí?, prefiere seguir a Moisés que a Jesús. Ahora, Jesús había dicho que el vino nuevo en odres nuevos debería ser echado. Eso lo dice en Mateo 9:17. Pero esto lo dijo, mis hermanos, para criticar la actitud de incredulidad de los fariseos. Ahora, es evidente, mis amigos, que la incredulidad aún seguía dentro del pueblo que había visto nacer a Jesús, el pueblo escogido por Dios. Y esto es algo increíble, mi amigo, porque esto me lleva para atrás en la historia. Ese pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto, ¿sí?, en solamente 11 días estaban en Canaán, en la tierra prometida. Les llevó 40 años, dice la palabra, dando vueltas en el desierto hasta que murió toda una generación incrédula. Y estos fariseos, que eran, digamos, posteriores, ¿sí?, estudiosos de la palabra, conocían bien esto, mis amigos. Conocían la actitud y el pensamiento de este pueblo, ¿sí?, incrédulo, que solamente pudo entrar Josué y Caleb a la tierra prometida, porque le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Aquí, mis amigos, llama la atención que en estos dos capítulos el grupo de opositores de Jesús prefieren remitirse a las enseñanzas de su pasado. Ellos conocían bien porque tenían los rollos, mis amigos. Tenían los escritos de Isaías. Isaías habla de Jesús con una claridad profética, mis amigos, 800 años antes que sucedieran los hechos con Jesús en vida en este mundo. Es increíble. O sea, no es que ellos no conocían las profecías. Estaban ciegos. Aunque una y otra vez la leían y la releían y la volvían a leer, lo hacían tradicionalmente, religiosamente. ¿Sabe lo que es tradición? Es pensar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, aparecen las primeras dificultades, los primeros problemas, los primeros conflictos, y no, me voy a consultar a alguien sobre este problema. Pago para que me resuelvan el problema. Consulto a personas que ni siquiera tienen la capacidad de consejo para... ¿Y Dios? O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso lo tengo que creer, mis hermanos. Toda situación que pase por mi vida, lo puedo en Cristo, en Él, no en mí, sino con la fuerza de Cristo puedo resolver ese problema, no con las fuerzas mías. No, ¿cuándo estoy siendo tradicional? No, yo con mis fuerzas, con mi capacidad, con mi inteligencia, voy a lograr, ¿sí?, salir adelante, sobreponerme a este problema. Eso es la tradición. Y mis hermanos, estos hombres, ¿sí?, se remitían a las enseñanzas pasadas, que aceptar el mensaje nuevo de Jesucristo, que fue anunciado con una precisión profética, como le decía, a quienes los fariseos veneraban, ¿sí?, lo veneraban a Isaías,
por todo lo que este hombre decía, con una capacidad de anticipación a lo que iba a pasar. Sin embargo, no lo podían ver. Mis amigos, si hubiesen sido realmente discípulos de Moisés, habrían reconocido que fue él mismo el que estuvo en el monte de la transfiguración, para corroborar, mis amigos, que Jesucristo no solo era mayor que él, sino que había venido del seno del Padre como el Hijo amado, a quien tengo contentamiento, decía Dios de su Hijo. ¿Sí? Ahora, pero la ceguera espiritual no hace que la gente lea y entienda acerca de quién es Jesucristo, como viniendo del cielo, siendo respaldado como un elemento profético, mis amigos. No lo podían ver. Aunque lo leían, no lo entendían. Aunque lo veían, no lo creían. ¿Se entiende? Lo leían y no lo entendían. Lo veían y no lo creían. Ahora, esto, mis amigos, es extraordinario cuando uno lo compara con el ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento, mis amigos, tuvo la capacidad de ver a Jesús como que era un profeta. Sin embargo, los fariseos lo acusaban y lo veían como un pecador. Él se dio cuenta que en esta gente no solamente había una ceguera espiritual, sino también que había una sordera espiritual. Pues desesperadamente querían oír, ¿sí?, otra cosa contraria al testimonio de lo que había pasado. Ahora, la ceguera espiritual, mis amigos, te conduce al juicio divino, como le pasó al pueblo incrédulo. Ahora, muchas veces nosotros somos así, mi amigo. Jesús dice en este pasaje que para juicio había venido a este mundo. Jesús vino para poner una especie de crisis en el corazón de cada persona. Su juicio en este contexto es producido por la forma en cómo cada persona recibe su mensaje. Cuando Él le dijo, para los que no ven, vean, estaba anunciando que hay corazones sensibles, hay corazones humildes, corazones dispuestos, corazones que creen, ¿sí?, a escuchar la voz de Dios. Tal vez como el hombre de la historia, mis amigos. Este hombre de la historia es un ejemplo perfecto y acabado, mis amigos, de cómo tiene que ser nuestra vida espiritual, cómo tiene que ser nuestra visión espiritual. El juicio del Señor contra tales personas, mis amigos, se basa en el hecho de que ellos cierran el corazón frente a la demostración de poder de Jesucristo. Por eso que ven, la palabra misma se constituye una piedra de tropiezo o de escándalo, como dice la traducción original del texto. Ahora, el último versículo, mis amigos, explica lo que Jesús quiso decir con el juicio que había traído. Dice, los ciegos sin pecados y los pecados de los que ven. Es una forma de decir que la actitud de aceptar todo lo que Jesús hizo para sanar y salvar a este hombre es lo que debe tenerse para conocer la salvación y la vida eterna. Los que dicen que ven, pero rechazan, en ellos el pecado permanece. Me llama la atención, mis amigos, que el hombre quien recibió el gran beneficio de ver, después de haber sido ciego durante mucho tiempo de nacimiento, dice la palabra que fue expulsado de la sinagoga. ¿Por qué fue expulsado de la sinagoga? Porque no estaba dentro del marco de la tradición. No estaba dentro de los parámetros esperados dentro de la religión. Y cuando algo se sale de la tradición
o cuando algo se sale de la religión, sí, mis amigos, no sirve. Ahora déjame decirte una cosa, el Espíritu Santo no es algo que nosotros, no es la persona que debemos mantener entre cuatro paredes. El poder del Espíritu Santo está aquí, allá, en la China, en cualquier lado. ¿Por qué yo tengo que ponerle condiciones al Espíritu Santo cómo debe hacer la obra? ¿Quién soy yo, mi amigo, para poner condiciones y tradiciones y encerrarlo al Espíritu Santo dentro de un templo hecho por manos de hombres? No tengo la capacidad, mis hermanos. Yo no puedo encerrar a Jesús que piense como yo pienso. Qué tremendo es eso. Yo no puedo decirle a Jesús, ¿sí? O no puedo decirle a la gente cosas que Jesús no dijo, que son mis propios pensamientos, mis propias tradiciones, mi propio programa, mi propia planificación. Yo no puedo planificar un milagro. ¿Cómo lo voy a planificar? Jesús hizo el milagro, y esto es lo más contundente, mi amigo, en un día de reposo. ¿Y por qué lo hizo en un día de reposo? Ya vimos eso. Precisamente para que nos demos cuenta y se nos caiga la tradición de los ojos y que veamos con los ojos espirituales que lo importante no es el día. Lo importante no son las formas. Lo importante no es la tradición. Lo importante no es la planificación. Lo importante no es el programa, sino lo que el Espíritu Santo hace con poder en nuestra vida. La transformación que hace. Ahora, si un hombre viene enfermo a la iglesia y hay una manifestación espiritual, termina la reunión y hay una manifestación, es decir, no, discúlpenme, ya terminó la reunión, no lo podemos atender. O discúlpenme, eso no está dentro de la tradición eclesiástica, no lo podemos hacer. ¿Y el Espíritu Santo? ¿El poder de convicción de pecado del Espíritu Santo? ¿Dónde quedó? ¿O cómo lo hago manifestar? Había un predicador que decía, Jesucristo se queda en la puerta. Y adentro cantamos, alabamos con nuestras formas, con nuestros programas, con nuestras planificaciones. Yo no te digo que vayas a una reunión, sobre todo esto es para los pastores. Yo creo en el poder del Espíritu Santo y muchas veces me ha pasado, hermanos, me ha pasado, amigos, que Dios me ha hecho cambiar el mensaje que yo llevaba en ese momento y lo he cambiado. Eso me ha pasado. Algo totalmente diferente a lo que yo llevaba planificado, ¿sí? Pero tampoco es la otra decir, no voy a estudiar nada, no voy a capacitarme nada, no voy a leer la palabra nada, no voy a tener momento de oración para preparar el mensaje, total, Dios me va a hablar. Por la misericordia de Dios, seguramente Dios te va a hablar, ¿sí? Pero no es tan así. No estoy diciendo eso, mis hermanos. Le estoy diciendo que nosotros no somos quienes para ponerle programas a Dios. Programas a Dios. Y hemos cometido, mis hermanos, esta infidencia.
Planificamos, programamos, decimos, bueno, este año vamos... Es lo que pasó el año pasado. El año pasado lo que pasó. Planificamos, programamos, hicimos toda la agenda pastoral, la agenda ministerial, lo que iba a hacer cada ministerio, retiros, campamentos. No se pudo hacer nada. ¿Dónde estuvo el programa entonces? ¿Dónde estuvo la planificación? Por eso, mis hermanos, la ceguera espiritual te conduce a un juicio divino. ¿Qué es lo más importante? ¿Adorar a Jesús en espíritu y en verdad? ¿O adorar a Jesús en un lugar con unas canciones determinadas? ¿En qué lectura está eso? En la palabra yo no lo encuentro eso. Queremos manejar el poder del Espíritu Santo. Y no es así, mis amigos, no lo podemos manejar al poder del Espíritu Santo. El mismo Jesús dijo, y era Jesús, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y les recuerde a ustedes todas las cosas que les he enseñado. ¿Se entiende, mi amigo, lo que estoy diciendo? Y hay cosas en nuestra vida que son meramente religiosas y tradicionales. Acá se hizo siempre así. No podemos levantar las manos porque acá no se puede levantar la mano, no se puede aplaudir, no se puede decir amén, gloria a Dios, aleluya. Acá, ¿y la manifestación del Espíritu Santo? O sea, yo de alguna manera manifiesto el gozo que tengo adentro, ¿sí? La alegría que tengo de estar con mis hermanos, de estar compartiendo la alabanza, la adoración. De alguna manera lo manifiesto y comienzo a aplaudir. Y comienzo a reírme y a darle gracias a Dios en voz alta. No se puede. El programa. No te vayas a salir del programa. Mis amigos, el último versículo de este capítulo explica, mis hermanos, como lo que decía, los que ven y los que no ven. Es obvio, mis amigos, que la ceguera espiritual llega hasta tal extremo de no importarle lo que pueda pasar con la otra persona. ¿Sí? En materia de transformación y cambio, con tal de mantener algunas tradiciones y creencias. Mis amigos, pero la verdad de esta historia es que Jesús tiene el poder para cambiar y transformar al hombre. ¿Sí? Con esto quiero terminar, mi amigo. La historia dice, al comienzo dice que iba caminando y vio un ciego de nacimiento y se detuvo. Y los apóstoles comenzaron una charla teológica tradicional. Y lo que hizo Jesús rompió más todavía con la tradición y las charlas teológicas de todos, mis hermanos, de los apóstoles. Rompió con las creencias que ellos tenían, con los mitos que ellos tenían, con la religiosidad que ellos tenían. Rompió con todo eso, mis amigos, y sobre todo con la estructura eclesiástica de los fariseos. La pulverizó. La pulverizó con el solo hecho de sanar en un día de reposo. Jesús se salió del programa. Jesús se salió de la tradición. Jesús se salió de las creencias.
Ahora, lo que más me encanta de esta historia, mi amigo, es el encuentro nuevamente del ciego de nacimiento, que ahora ya no era más ciego, con este hombre que Jesús había transformado su vida, no solamente exteriormente, sino que la había transformado interiormente. Y él todavía no lo había visto a Jesús. Y cuando Jesús se entera que lo habían echado del templo, porque no cumplía con los requisitos milagrosos, ¿sí? Entonces, al no cumplir con esos ritos milagrosos, esa tradición, al no cumplir con las creencias que los fariseos tenían, lo echaron del templo. Y es interesante el encuentro nuevo que hay con Jesús. Ahora, ¿te diste cuenta que primero Jesús lo sana y después le enseña teología? Lee la historia. Lee la historia. Estaba hablando con sus discípulos, sí, de teología. Teología 1. El conocimiento de Dios. Pero lo interesante de la historia es que cuando se encuentra de nuevo, mi amigo, este hombre que había sido curado, sanado, ¿sí? Dice la palabra que Jesús le habla, ¿sí? Jesús lo busca. Dice la traducción acá que Jesús fue al encuentro de este ciego nuevamente. Lo fue a buscar, ¿sí? No es que Él no sabe dónde estamos, mis amigos. Jesús sabe dónde, sabe tu condición, sabe cómo es tu vida, sabe lo que pensás, sabe lo que vas a hacer, sabe lo que va a pasar con tu vida. Él conoce todo el plano completo de tu vida, toda tu historia y tu futuro lo conoce, y tu presente lo conoce el Señor. Y este encuentro precioso de nuevo, imagínese, de Jesús como Señor y Salvador y este hombre. Y acá hay dos actitudes, mis amigos, dos actitudes que deben ser nuestras también. Dice que ahí hay un reconocimiento. Señor mío, eres tú. Y se postró y lo adoró. Dos actitudes, mis amigos, que como cristianos debemos tener. Yo no entiendo, Señor, por qué hace las cosas así. No entra dentro de mi programa las cosas que haces, pero te creo. Señor, sácame de esta tradición religiosa y quiero descubrir cosas nuevas que tú tienes preparadas para mí. Esa debe ser nuestra actitud cada día, mis amigos. Nuestra actitud cada día. En ese día, este ciego, mis amigos, conoció a Jesús y fue bendecido ricamente por conocerle. Cuando dejamos que Cristo nos guíe, cuando dejamos que Él nos cuide, nuestra vida cobra sentido, mis amigos. Por eso, y esta otra actitud, mis amigos, que Él hizo, no se guardó el testimonio, no se guardó el milagro. Salió a proclamarlo a los cuatro vientos, mis amigos. Jesús me salvó. Jesús me salvó. Jesús me salvó. ¿Qué es lo que tiene valor, mi amigo y mi hermano? Es lo que tiene valor. La sanidad es una consecuencia del amor y la misericordia de Dios. No es lo más importante. Lo importante es el amor de Dios. Mi amigo, ¿lo conoces a Jesús? Con este interrogante terminé
sábado pasado. Y con este interrogante termino también hoy. ¿Lo conoces a Jesús? ¿O conoces un Jesús tradicional? ¿Por qué te congregás? ¿Por qué orás? ¿Por tradición? ¿Por religiosidad? ¿O porque realmente querés conocerlo a Él? Te dejo con esta pregunta, mi amigo. Y que esta historia, como impactó mi vida, sí, de una manera extraordinaria, mis amigos, porque yo me pude dar cuenta que muchas veces, muchísimas veces, estamos preocupados por las formas, estamos preocupados por el programa, estamos preocupados por la tradición, por lo tradicional, por las costumbres, que no vemos el obrar maravilloso del Espíritu Santo en nuestra vida. Precisamente porque estamos ciegos y no lo podemos ver. No podemos ver esa transformación que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Mi amigo, que el Señor pueda estar bendiciendo su vida. Puede comunicarse a nuestra página de Facebook, ¿sí? A nuestro WhatsApp, pidiendo oración, ¿sí? Pidiendo algún estudio bíblico. ¿Sí? Tenemos personas preparadas en nuestra iglesia que pueden enseñarle, que tienen el don de la enseñanza, ¿sí? Que pueden abrirle los ojos espirituales, ¿sí? Para que usted pueda aprender más de la palabra de Dios, ¿sí? También llámenos, ¿sí? Este año vamos a empezar en marzo aproximadamente con un estudio de discipulado, ¿sí? Si quiere anotarse, anótese a mi teléfono, ahí está en el WhatsApp, o anótese por un mensaje por privado, ¿sí? En el Messenger, en el Facebook de nuestra iglesia, Iglesia Rey de Reyes San Benito, ¿sí? También les cuento que estamos haciendo reuniones presenciales los días sábados a las 20 horas, ¿sí? Y los días domingo a las 10:30 de la mañana, ¿sí? Está invitado. La única condición es que usted tiene que llamar antes, porque tenemos que tener un grupo de personas, ¿sí? Por el protocolo, ¿sí? Así que, pero también puede seguirnos por nuestras predicaciones online también. Así que bueno, que el Señor pueda estar bendiciendo su vida. Buenas noches, hermanos, ¿cómo les va? El Señor les bendiga. Vamos a celebrar la Cena del Señor, ¿sí? Dice Mateo 26, del 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, ¿sí? En 1 Corintios 11, del 23 en adelante, dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Verónica, si querés orar por el pan. Señor, te damos gracias por este pan, te damos gracias porque siempre estás en medio de nosotros, porque estás fortaleciéndonos, porque nos das sabiduría y porque nos das paz para nuestros corazones. Te pedimos por todas las personas que conforman la Iglesia Rey de Reyes y por todas las personas que están
viendo este video, Sí, Señor. para que las bendigas cada día de su vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Compartamos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, te pedimos que estés bendiciendo esta copa que simboliza tu sangre del nuevo pacto. Gracias, Señor, por ese nuevo pacto por el medio del cual nosotros ahora podemos entrar y tenemos acceso directo al Padre. Gracias, Señor, por haber restaurado las cosas. Lo que antes había sido separado por el pecado, ahora tenemos acceso a Dios por medio de ti, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos de esta manera, por darnos el regalo de la salvación, por haber traído el regalo de la reconciliación, Señor. Gracias, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Compartamos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, queridos, el Señor los bendiga. Amén. Amén. Aún sin poder tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos